pasarlos. Y bueno, antes chicos, ¿se me escucha? ¿Me pueden escuchar bien? Ok, gracias. Ya, vamos a continuar con lo que son la tibia y el peroné. Eh, bueno chicos, en este caso, estos huesos van a tener varias partes, varias rugosidades, como ya sabemos. Bueno, aquí tenemos un pequeño bulto que lo podemos ver en esta parte de aquí, lo vamos a resaltar. Entonces, este de aquí se va a conocer como tuberosidad tibial. Vamos a poner otro color para que se note mejor. Ya, este que está aquí va a ser la tuberosidad tibial. Ya chicos, bueno, tuberosidad tibial, y evidentemente este hueso grande que va a estar aquí va a ser la tibia. Entonces, estos dos huesos van a conformar lo que son las articulaciones de los miembros inferiores de la rodilla y todo lo que está abajo. Entonces, primero tenemos aquí a lo que es la tibia y luego tendremos al peroné. Ya tenemos la tibia y el peroné. Esta que vendría a estar acá es la membrana interósea, que también lo vimos en los huesos del brazo. Entonces, al igual que el brazo, también tendremos una membrana interósea entre la tibia y el peroné. Ya, membrana interósea. Bueno, esta que está aquí sería la cabeza del peroné. Ojo que el peroné también tiene un sinónimo que es, bueno, también se le conoce como fíbula. Entonces aquí tendremos la cabeza del peroné. Bueno, luego tendremos los cóndilos. En este caso tenemos el cóndilo medial y lo que es el cóndilo lateral. Ya, y esta parte de aquí, está aquí, que es un pequeño surco, se va a llamar eminencia intercondilia. Ya, chicos, entonces tendríamos eso. Luego también en la parte de abajo tendremos los malleolos. Tenemos el malleolo lateral, que es esta puntita, y el malleolo medial. Entonces, malleolo, ya. Tendríamos esto. Y bueno, aquí también tendríamos el malleolo medial, en esta parte de aquí, el malleolo lateral. También tendríamos la membrana interósea en la vista posterior, porque bueno, esta es la vista anterior. Y aquí tendríamos la vista posterior. Y bueno, en la vista posterior básicamente es lo mismo, tenemos el surco intercondilio, pero también vamos a tener a las caras articulares que vendrían a ser estas, ¿no? La cara articular de los cóndilos, tanto lateral como medial, ¿ok? La cabeza de la fíbula, la tibia, y bueno, también tendríamos el choque de la tibia y el peroné, que se llama tibio fibular. Bueno, articulación tibio fibular. Ya chicos, eso es bueno, esas serían las partes, tanto de la tibia como el peroné. Luego también tenemos la rótula. La rótula es un hueso pequeñito que va a estar justo por encima de la rodilla. Entonces tenemos esto, que es la rótula. Y bueno, la rótula va a tener muy pocas partes. En este caso solamente tenemos la base de la patela, que va a estar en la parte de arriba. Tenemos la cara anterior y el ápice de la patela, que es la parte de abajo, ¿no? Y en la vista posterior, en la parte de adentro, hacia adentro de la rodilla, tenemos lo mismo, la cara articular, base de la patela y ápice de la patela. Eso es todo. Bueno, chicos, luego vamos a ver los huesos del pie. Entonces, el pie se va a dividir en tres partes. Tenemos el tarso, el metatarso y las falanges. Entonces, primero vamos a ver los huesos del tarso. En este caso, el primer hueso que podemos visualizar en esta parte sería un hueso que tiene la forma de C. Este hueso se va a llamar calcáneo. Y bueno, ¿cómo lo pueden recordar? Precisamente por su forma. Tiene forma de C y también empieza con C. Entonces, de esa forma, calcáneo, ¿no? Ese sería el calcáneo. El que está justo al lado del calcáneo vendría a ser el astrágalo, que es el número 2. Entonces, calcáneo, astrágalo. Sería de esa forma. Después vamos a tener otros huesos pequeños. En este caso, el número 3 vendría a ser el cuboides, que también tiene una forma de cubito. Entonces se llama cuboides. El número 4 sería el hueso navicular, que es mucho más alargado que el cuboides. El cuboides es un cubito y el navicular es como más alargado, ¿no?
Y luego, por encima de estos, vamos a tener otros tres huesitos, que va a ser el tercer cuneiforme, el segundo cuneiforme y el primer cuneiforme. Tenemos esos tres huesos. Y bueno, esos van a conformar lo que son los huesos del tarso. Y luego vamos a tener el metatarso. El metatarso tiene nombres muy sencillos porque va a ser simplemente el primer metatarsiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metatarsiano. Eso es todo lo que vamos a tener aquí. Bueno, en cuanto a las falanges, vamos a tener igual, los nombres son muy sencillos. Tenemos la falange proximal, la falange media y la falange distal. Pero el hueso que está aquí, que vendría a ser el hueso gordo, este hueso solamente va a tener falange proximal y falange distal, a diferencia de los otros que tienen tres porciones. Eso es lo único que tenemos que recordar de lo que son los huesos del miembro inferior. Y bueno, ahora vamos a hacer un repasito, chicos. ¿Alguien recuerda cómo se llama este hueso que está aquí? Lo pueden poner en comentarios. Este hueso que está aquí. Correcto, este hueso sería el astrágalo. Ya. Ahora vamos a ver este otro que es en forma de C. Le vamos a resaltar de otro color. Este que está aquí, ¿alguien recuerda cómo se llama? Sería el... Vamos chicos, participen. Ya, ese sería el calcáneo. Después tenemos otros huesos que van a estar en la parte de arriba. En este caso tendríamos el hueso más chiquito, el más pequeño, o el que tiene forma de cubo, mejor dicho. ¿Alguien recuerda, chicos? Sería el cuboides. Era el hueso chiquitito que estaba acá. Ese sería el cuboides. Igual si me equivoco, corríjame, chicos. Sería el cuboides. Y luego el otro hueso sería el navicular, ¿verdad? Que sería el hueso navicular. Ya. Después tendríamos otros tres, que vendría a ser los cuneiformes, ¿cierto? El primer cuneiforme, que vendría a estar aquí, vamos a resaltar los cuneiformes del mismo color. Tenemos el primer cuneiforme, el segundo cuneiforme y el tercer cuneiforme. Entonces lo vamos a poner acá. Primero, segundo y tercero. Ya chicos, entonces esos serían los huesos. Después tendríamos a las falanges, no, a los metatarsianos, perdón. Metatarsianos. El primer metatarsiano, segundo, aquí lo tenemos, a los metatarsianos, empiezan desde el dedo gordo. Entonces, ahí, perdón. Entonces seríamos, aquí me equivoqué. Ya, el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto y quinto metatarsiano, ¿cierto? Ya, y luego tendríamos a las falanges, en este caso la falange proximal, falange media y la falange distal. Ya, esas serían nuestras falanges. Ahora vamos a ver si no me he equivocado. A ver, tendríamos el tercer metatarsiano aquí. Para confirmar, chicos, nunca está de más. Primer cuneiforme. Entonces aquí, allá, aquí me confundí, chicos. Aquí, en esta parte, ya, aquí, ay, se borró. Bueno, ya. Esa parte sería el primer cuneiforme que empieza desde el dedo gordo, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme, ¿ok? Ahí hubo una pequeña confusión, discúlpenme. Y bueno, ese sería el navicular. Ya, entonces ese sería el primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuniforme. Ya, entonces los huesos específicamente de la región coxofemoral. La región coxofemoral está formada por dos huesos importantes, que va a ser el hueso de la pelvis y también el hueso del húmero. Entonces vamos a hablar sobre esto, sobre que esta zona va a soportar bastante peso. También va a ser muy importante para acciones como caminar, correr, saltar. Entonces, esa va a ser su importancia primero. Y bueno, bueno, vamos a empezar por el hueso ilíaco o hueso coxofemoral, que es este, el hueso que está aquí. Es todo este hueso. Entonces, empecemos por describir sus partes. Primero aquí dice, bueno, la base ósea de esta región coxofemoral está dada por el hueso ilíaco o el hueso coxal, que es el que les mostré, ¿no? Y bueno, este hueso
Es bastante resistente, como les digo, su función principal es la de soporte. Entonces vamos a empezar por las partes del hueso. Ok, entonces ese sería el hueso coxal. Empezando por sus partes, bueno, tiene varias rugosidades, varias secciones. En este caso, la principal o la que más resalta sería esta cresta que está aquí. Entonces todo esto se va a conocer como cresta ilíaca. Vamos a poner dos colores. El verde va a ser para las partes del hueso y luego vamos a ver también las inserciones en este hueso. Entonces, esta sería la cresta ilíaca, que es todo esto de acá. Ya. Después también vamos a tener lo que es las líneas. Tenemos tres líneas que van a, bueno, estas líneas van a servir para dividir las inserciones del glúteo, porque bueno, les adelanto, en estas tres secciones que vemos aquí, se van a insertar los glúteos, el glúteo menor, el medio y el mayor. Entonces, esta de aquí sería la línea glútea anterior. Luego la que le sigue sería la línea glútea media. No, sería la línea glútea interior. Y la que tenemos aquí, que sí se puede notar en el hueso, sería la línea glútea posterior. Entonces aquí se van a insertar los tres glúteos y va a estar dividido por estas líneas. Después vamos a tener lo que es la espina ciática. La espina ciática vendría a ser esta. Esta de aquí. Entonces, esta va a ser importante porque va a dividir al hueso en dos escotaduras. Tenemos la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Entonces, la vamos a poner aquí. Esta sería la menor, esa sería, perdón, la mayor y la menor. Ya. Ya, entonces, hasta aquí ya tenemos las divisiones. Luego también vamos a tener otra porción que vendría a ser, olvidé decirles que este hueso ilíaco también se va a dividir en tres partes. Entonces, la parte amarilla, la porción amarilla vendría a ser la parte ilíaca, o sea, sería el ilion. Luego la parte roja, el pubis, y la parte celeste vendría a ser el isquio. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Serían tres partes, que es el ilion, el pubis y también el isquio. Eso es para ubicarnos mejor. Ya, entonces les decía, esta parte, como les digo, va a ser el pubis. Y aquí vamos a tener una cresta. No sé, no se nota porque aquí hay una figura, pero básicamente aquí se va a formar una cresta. Y esa sería la cresta del pubis. Ya, después también vamos a tener esta punta que está aquí, va a ser la espina púbica. Y luego también tenemos lo que es la rama superior del pubis que va a tenerse en la parte de acá. Ya. Y luego también hay otra parte importante del hueso que es este agujero enorme que está aquí. No, todo este agujero se va a llamar acetábula. Ya, después creo que ya tendríamos todas las partes del hueso. Y bueno, el agujero que está aquí sería la primera hendidura y luego esta segunda se va a llamar foramen obturador. Ya chicos, entonces hasta aquí tenemos todas las partes del hueso en su vista anterior. Luego en la vista posterior va a ser similar. Entonces aquí también vamos a tener las mismas partes. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se llama esta espina que está aquí? Lo pueden poner por el chat si desean. Lo vimos en la vista anterior, lo mismo. Es una espina que sobresalía. Vamos chicos, participen, pónganlo en el chat. ¿Cómo se llama esta espina? Chicos, sería la espina asiática.
Esa espina la vimos aquí, pero esa es por su vista posterior. Ya, entonces ya la espina ciática, después, luego también vamos a tener esta parte de aquí. Entonces, toda esta parte, como sabemos, se llama ilion y se va a formar como una fosa o una hendidura en toda esta parte posterior. Entonces, esta hendidura se va a llamar fosa ilíaca. Esta sería la fosa ilíaca. Ya. Después también tenemos aquí otra superficie. Esa superficie se va a llamar superficie auricular, ¿me equivoco? Luego también vamos a tener esta otra hendidura y esta de aquí se va a llamar cuerpo del isquion. Listo, después vamos a tener las ramas del isquion. Ah, y otra cosa es que aquí se forma una tuberosidad. Siempre que en los huesos vean tuberosidades o rugosidades es porque en esa zona se van a insertar los músculos. Entonces, en esta parte vamos a tener la tuberosidad del isquion. Tuberosidad del isquion. Luego tenemos a tener en esta sección la rama del isquion. Y bueno, esta puntita que va a estar justo en el lado del pubis, vemos que la parte roja era del pubis, se va a llamar la espina del pubis. Entonces tenemos aquí la espina del pubis. Ya. Después, esta línea, toda esta sección que está aquí, vendría a ser la rama superior del pubis. Ya, chicos, entonces aquí ya tenemos todas las partes del línea. Después vamos a ver sus inserciones. Entonces, primero voy a preguntarles si ya llevaron esta clase con el doctor o recién la van a llevar. ¿Alguien sabe, chicos? Ok, ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a ver ahora las inserciones. Entonces, en la teoría vi que no se mencionan. Ah, claro, sí, voy a enviar el material, no se preocupen, chicos. Ya, entonces, en la teoría no se mencionan absolutamente todas las inserciones de Lilian. Se mencionan solo las más importantes, las que van a estudiar. Entonces, vamos a empezar por las más básicas. Entonces, en esta parte de aquí. Miren esto. Mira, en esta parte vamos a ver el músculo del sartorio, que va a estar en esta zona. Se va a insertar solamente en esta esquina. Y vamos a poner músculo del sartorio. Ya. Después también vamos a tener el músculo transverso, que va a ser en esta parte de acá. Sería el transverso. Em, ya. Ya después vamos a tener aquí tres músculos importantes que creo que ya habíamos estudiado. Este de aquí sería el músculo ilíaco. Músculo ilíaco. Luego aquí vamos a tener el dorsal ancho. El dorsal ancho sería esta esquina. Este músculo chiquitito de aquí va a ser el dorsal ancho. Obviamente sabemos que el dorsal ancho es un músculo grande, pero solo se va a insertar en una pequeña esquina de este hueso. Entonces tenemos el dorsal ancho y también aquí vamos a tener el cuadrado lumbar. Estos músculos que les estoy mencionando ya lo van a ver con Grace, pero ahorita vamos a ver solo sus inserciones. Ya. Después también vamos a tener aquí entre el pubis y el ilion vamos a tener el músculo obturador interno. Justo el doctor ya lo remarcó. Entonces, este de aquí sería el obturador interno. Ya. Y luego, también vemos, ese obturador interno se va a extender desde esta parte de aquí hacia la parte de aquí. Entonces, esta zona también va a ser del obturador interno. O sea, es un músculo que va a abarcar toda esta parte, ¿no? Todo esto.
Y luego, chicos, el obturador externo, o sea, aquí va a estar el obturador interno y el externo va a estar en esta parte de aquí. Entonces señalamos esto, sería el obturador externo. Ya. Entonces, esos serían los músculos que se van a insertar en la vista posterior del ilio. Ah, y luego me olvidaba del psoas. El psoas menor se va a insertar en esta parte de aquí. Y va a estar el psoas menor, que también lo van a ver con gris. Entonces sería psoas menor. Ya. Luego vamos a ver los músculos que se insertan, pero desde la vista anterior del ilio. Entonces, en la vista anterior también vamos a ver el dorsal ancho que va a estar en la parte de aquí. Entonces, no se olviden que el dorsal ancho se va a insertar en la zona de la cresta del ilio. Entonces, aquí sería el dorsal ancho. Ya después vamos a tener tres músculos seguidos que van a estar acá. Entonces, aquí vamos a tener tres. El transverso, que va a ser este, el transverso, y luego vamos a tener los dos oblicuos, que es el oblicuo pequeño y el oblicuo grande. Entonces, oblicuo pequeño. Ya, chicos, entonces esas serían todas las inversiones. Y obviamente ya vimos que aquí están los glúteos, ¿no? Eh, el glúteo mayor va a ser este, luego este va a ser el glúteo menor, y aquí vamos a tener el glúteo intermedio. Entonces los tres glúteos en la parte del ilion. Ya. Luego creo que ya sería todo. Ah, bueno. Luego aquí se van a insertar músculos pequeños, como lo sería en esta parte va a ser el pectíneo. Luego vamos a tener el recto anterior del abdomen. Y bueno, aquí también vamos a ver el obturador externo. Ya lo vimos desde la vista posterior y ahora desde la vista anterior. Entonces, en esta parte es el obturador externo. Mm, Ya, después se me olvida. Ah, bueno, y en esta zona que está aquí, se va a insertar aquí una pequeña porción del gémino superior. Ya, creo que ya sería todos los músculos. Ah, bueno, me faltaba aquí el tendón reflejo del recto anterior, que va a ser este de aquí. Entonces, aquí no se va a insertar un músculo como tal, sino va a ser un tendón. Entonces, no se olviden, este de aquí sería el tendón reflejo del recto anterior. Ya chicos, ese sería el tendón reflejo y aquí va a ser el tendón directo, o sea, vamos a ver dos tendones, el tendón reflejo del recto anterior y también el tendón directo del recto anterior. Ya, entonces tenemos esos dos tendones, tenemos los músculos, em, ya sabían todas las inserciones. Ah, bueno, me falta creo que esta, no, creo que ya está todo. Entonces ya tenemos las partes del hueso, las inserciones. Eso es importante memorizarlo, sobre todo para la clase práctica, donde les van a preguntar no solo las partes del hueso, también les pueden preguntar inserciones. Entonces, importante memorizar todo esto. Y bueno, aquí también el hueso coxal, como les decía, vas a aportar bastante peso, también bastantes acciones fuertes, como es el correr, saltar, etcétera. Entonces, va a ser necesario que tenga ligamentos que lo sostengan, ¿cierto? Ligamentos que lo mantengan fuertes. Entonces, vamos a ver los ligamentos rápidamente. Luego lo vamos a ver más a profundidad, pero los ligamentos principales serían estos de aquí. Entonces, aquí vamos a tener este ligamento que va a estar bien unido. Un segundo. Entonces, tenemos este que va a ser el ligamento sacroiliaco anterior, que va a estar desde la vista anterior. Entonces, ese sería el ligamento sacroiliaco anterior, que va a ser uno de los más gruesos. Luego también va a haber un ligamento chiquito que va a cruzar desde esto que es la cresta ilíaca hasta el pubis. Entonces, ese ligamento que va a cruzar se va a llamar ligamento inguinal. Y bueno, este sí se va a ver bastante claro en el cadáver, entonces es importante que lo memoricen bien. Sería el ligamento inguinal.
Después vamos a ver los dos clásicos que van a ver en todo este tema, que sería el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Entonces, el que está por encima vendría a ser el ligamento sacroespinoso y el que está por debajo del sacroespinoso vendría a ser el sacrotuberoso. Ya, esos dos ligamentos son importantes porque van a encargarse o van a ser uno de los principales para la estabilización de la cadera, ¿ok? Son esos dos. Y luego también vamos a tener que las dos pubies de ambos huesos ilíacos va a estar unido por un fibrocartílago. Entonces, este se va a llamar fibrocartílago interpúbico. Ya está. Entonces tenemos esos ligamentos que van a ser los principales y por la vista posterior también vamos a tener esto que es el ligamento supraespinoso, el ligamento sacroiliaco posterior, que lo vamos a ver más a fondo en un momento. Y bueno, aquí también desde la vista posterior también se ven esos dos que les mencioné, que es el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Y también vamos a ver el ligamento sacrococcigio. Entonces, en esta parte de la región coxofemoral vamos a ver varios ligamentos porque justamente es una zona de soporte, entonces requiere muchos ligamentos que van a tener que memorizar. No solamente van a ser estos, sino también otros que van a estar unidos al fémur. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ya, esos serían los ligamentos. Aquí tenemos el hueso sacroiliaco coxal. Y bueno, también mencionar que este hueso va a ser muy diferente en hombres y en mujeres. O sea, en las mujeres, si no me equivoco, va a tener una forma un poco más ancha y en hombres va a ser más estrecho, este agujero que se forma aquí. Ok, chicos, ya. Ahora vamos a ver lo que es el fémur. Entonces, empezando por las partes del fémur, el fémur también tiene varias partes. Entonces, empecemos por eso, ¿no? Primero, lo que más se resalta es la cabeza del fémur, que sería esto. Vamos a ver, estos huesos juntos. Entonces, esta primero sería la cabeza del fémur. Ahora, el fémur va a tener dos cuellos. Va a tener un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Entonces, ese de aquí que vemos, que va a ser el que va a rodear a la cabeza del fémur, va a ser el cuello anatómico. Y luego el que va a estar en la base, que va a estar aquí, va a ser el cuello quirúrgico. Ya, entonces, primero esas serían las partes principales. Luego también vamos a ver dos trocánteres. Tenemos el trocánter mayor que vendría a estar acá. Y luego también vamos a tener el trocánter menor, que es este que sobresale aquí. Este sería el trocánter menor. Entonces tenemos los dos trocánter y van a estar divididos por lo que es la línea intratrocantera. Entonces todo esto de aquí va a ser la línea intratrocantera. Ya. Entonces tenemos esos, los trocánteres, ya está. Y luego también vamos a ver en la parte de abajo, en la parte distal, vamos a ver esto que tiene una textura diferente, ¿no? Al resto del hueso. Todo esto se va a llamar tróclea. Ya. Ahora, esa es la vista anterior. La vista posterior también va a ser muy similar. Tenemos la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico que ya vimos. Y también vamos a tener una cresta. Esa cresta se va a llamar cresta intercondilia, que es todo esto que vemos aquí. Todo esto va a ser cresta intercondilia. Ya. Luego también este hueso va a tener una línea áspera donde también se van a insertar músculos importantes. Entonces todo esto que vemos aquí se va a llamar línea áspera. Ya. Entonces hasta aquí ya tenemos las partes del hueso. Ah, bueno, y también vamos a tener los cóndilos que van a ser estos dos. Estos dos que van a estar en la parte distal del hueso y solo se ven por la vista posterior, se van a llamar cóndilos. Ya. Los cóndilos, luego también el agujero que está entre los dos cóndilos se va a llamar escotobre intercondilia.
Ya, hasta aquí ya tenemos esto. Y luego también se va a formar como una hendidura en esta parte. Esta parte se va a llamar superficie poplitea. Ya, entonces superficie poplitea, los cóndilos. Y bueno, esta es la vista lateral que vendría a tener los mismos alcances, ¿no? Que la anterior y la posterior. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las inserciones que van a darse en este hueso. Entonces vamos a enfocarnos sobre todo en las inserciones que van a darse en la parte proximal del hueso, porque como vemos, también se van a insertar músculos en esta parte, pero no se mencionan en la teoría. Así que vamos a empezar por los primeros. Ya. Entonces, en la parte de aquí se va a insertar el músculo piramidal en esta zona. Sería músculo piramidal. Ya. Luego también vamos a tener esta parte y aquí es donde se va a insertar el glúteo menor. Si vemos que el glúteo menor se inserta en el hueso ilíaco, entonces también va a llegar a esta parte de acá. Ya. Después, en esta zona de aquí, vamos a tener el glúteo medio que se va a insertar justo en la cresta, ¿no? Intercondila, ¿cómo se llama la cresta? Ok, la cresta intercondilia está ahí. Ya, entonces, arriba de la cresta intercondilia vamos a tener el glúteo medio. El glúteo medio, luego también vamos a tener el cuadrado femoral en esta parte de aquí, igual en la misma cresta. Y en el número 4 vamos a tener el iliopsoas. Ya. Después, en estas tres secciones vamos a tener tres músculos importantes. En el número 7 vamos a tener el músculo pectíneo. En el 9 vamos a tener el vasto lateral. Y aquí en el 8 el vasto medial. ¿Ok? Son los dos vastos. Entonces tenemos el pectíneo, el vasto lateral y el vasto medial. Esos van a ser los músculos que van a estar desde esta vista. Y luego también en la diáfisis de lo que es el húmero vamos a tener el músculo, ¿cuál era? Sí. Bueno, déjeme ver, no recuerdo cuál era este músculo. Vamos a ver cuál es. Ya, ya desde esta vista vamos a tener el vasto intermedio que va a llegar desde acá hasta allá. O sea, ya habíamos visto el vasto medial, el vasto lateral, entonces en todo esto vamos a tener el vasto intermedio. Ya, entonces tenemos el vasto intermedio. Ya, ya chicos, entonces hasta aquí ya tendríamos lo que son las partes de los huesos, las inserciones. ¿Estaría todo claro hasta aquí, chicos? Pueden reaccionar con un like. Ya, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver como tal lo que es la articulación coxofemoral. Entonces, a ver, un segundo. Ya. Entonces, como les decía, esta articulación va a tener funciones importantes y va a estar formada por dos huesos que son los que acabamos de ver, ¿no? El hueso ilíaco y el fémur, que van a conformar toda esta articulación. Ahora, esa articulación va a ser con una cápsula sinovial, es decir, va a tener un amplio rango de movimiento. Entonces, en este caso, sería como una esfera dentro de una cápsula, ¿ok? ¿Recuerdan cómo se llamaba ese tipo de articulación que vimos, creo que en la primera o segunda, en la segunda sesión? ¿Alguien recuerda, chicos? Era esa que permitía que se mueva, que daba movimientos extensos, ¿no? Y que también tenía el hombro. Es el mismo tipo de articulación del hombro. ¿Alguien recuerda, chicos? Sí, no había, ajá, pero tenía un nombre específico.
Chicos, se llamaba una articulación en artrosis sinovial, ¿ok? Entonces, no olvidar, esta sería en artrosis sinovial. Entonces, como les decía, esa articulación va a tener un amplio rango de movimiento, va a permitir extensión, flexión y todo eso, ¿no? Y bueno, también va a ser bastante estable esta articulación porque como ya vimos, va a tener varios ligamentos que van a sostenerla. Entonces va a ser una articulación muy estable y no va a ser tan propensa a luxaciones como lo sería el hombro, por ejemplo, ¿no? Que vimos que se podía luxar muy fácilmente. Bueno, entonces su principal importancia o la principal función de esta articulación es que es eso que les mencioné, que es que soporta mucho peso corporal y además también va a derivar un poco el peso a los miembros inferiores, pero en sí es aquí donde se concentra todo el peso del cuerpo, ¿no? Ya chicos, entonces aquí podemos ver también una imagen donde se ve la cabeza del fémur y la cápsula sinovial. Entonces eso es lo que va a permitir que tenga mucho movimiento. No se olviden que se llama enartrosis. Ya, entonces aquí también vemos algunos ligamentos, los que ya vimos estarían aquí, y también otros ligamentos que va a estar o que van a unir el hueso ilíaco al fémur. Entonces aquí tenemos una vista em, en un cadáver real. Esto lo pueden encontrar en el libro Yokochi, que creo que mi compañera Grace también lo mencionó. Entonces aquí pueden ver imágenes reales de los cadáveres para que puedan repasar, sobre todo para sus clases prácticas. Ya bueno, entonces habíamos visto los ligamentos en esta parte. Ya. Entonces aquí va a haber un ligamento muy importante que va a unir el hueso ilíaco y el hueso, el fémur, que sería este. Todo este ligamento lo vamos a conocer como el iliofemoral. Ya, entonces ese sería el ligamento más importante porque va a permitir, obviamente no solamente él, pero sí va a ser de los más estables, que va a darle estructura a esta articulación y que no va a permitir que se luxe o que se fracture, ¿no? Ese sería uno de los ligamentos más fuertes. Y bueno, luego tenemos a tener el sacro espinoso y el sacro tuberoso. Que ya los vimos que están por acá. Ya, este sería el sacro espinoso, si no me equivoco. No, está en otra imagen ya. Este de aquí, bueno, esta es la vista posterior donde podemos ver también el, el sacro espinoso. No, ese sería el sacro tuberoso. Estoy confundida. Ya, ese de aquí sería el sacro tuberoso, que ya lo vimos en la anterior imagen. Y el que está aquí sería el sacro tuberoso, ¿no? Estos serían los dos ligamentos, uno de los más principales. Y bueno, aquí de esta imagen solamente vamos a destacar el ilio femoral. Y también podemos ver el ligamento inguinal que va a cruzar desde la cresta hasta el pubis. Entonces, sería el ilio inguinal. Y bueno, de aquí también podemos identificar los ligamentos más importantes. En este caso, podemos ver que aquí está el hueso ilíaco, aquí tenemos el fémur. Entonces, ya viendo esos dos, podemos identificar cuál sería o cómo se llamaría este ligamento. Entonces, ¿alguien sabe, chicos? Lo acabamos de ver en el dibujo. Es el ligamento que cruza desde la cresta hacia el pubis. Lo pueden poner por el chat o por audio, chicos. ¿Cómo se llamaría este ligamento? Vamos, chicos, participen. Chicos, este sería el ligamento inguinal. Es el que vimos justamente acá, ¿no? El ligamento inguinal. Y luego tenemos otro de los ligamentos más estables, que sería este. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Que vendría a estabilizar toda la articulación. Es el que une el fémur y el ilion. Ahora sí, simple, chicos. Ahora vamos a preguntar a uno de ustedes a ver si recuerda cómo se llama este ligamento. Leonardo Fares, ¿recuerdas cómo se llama este ligamento? Está aquí. Que también lo vimos en el dibujo.
Chicos, ya chicos, ese se llama ligamento iliofemoral. Muy bien para su examen y también para sus clases prácticas. Exacto, Adriana, sería el iliofemoral. Ya. Ya, bueno, ya vimos esto. Bueno, aquí solamente tendríamos el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. Bueno, sería el sacroespinoso y sacrotuberoso. Ya, ahora vamos a pasar a las arterias circunflejas. Ya, entonces esta parte va a ser una zona muy irrigada. Vamos a tener varias arterias que van a derivar de la arteria femoral que está aquí. Entonces, esa sería la principal, que vendría a ser la arteria femoral. Y bueno, esta arteria se va a dividir en dos, que van a rodear el cuello anatómico del fémur. Estas dos se van a llamar las arterias circunflejas, que vendrían a ser estas dos de aquí. Y como les digo, van a rodear este cuello. Ahora, em, como esta zona va a ser muy irrigada, evidentemente si se fractura o se lesiona la zona del fémur, se va a generar una isquemia, es decir, va a llegar menos oxígeno a esta zona y puede haber una necrosis vascular de cadera, ¿no? Que yo creo que sí ya lo habrán escuchado, que es cuando toda esta parte se genera una necrosis en toda esta parte y la persona tiene que tener una prótesis de cadera. Bueno, esto puede deberse a varias cosas. En primera, una fractura en esta zona, una fractura que puede dañar o a generar una lesión en las arterias circunflejas, entonces se genera una necrosis vascular, pero también se ha visto en los últimos estudios que puede ser por un uso prolongado de corticoides. Sabemos que los corticoides normalmente generan que las arterias se obstruyan de grasa, entonces sobre todo las arterias que conforman la microcirculación, es decir, las arterias delgadas, no tanto las principales, sino las más delgadas, como vendrían a ser las arterias circunflejas. Entonces, digamos que el uso prolongado de corticoides, por ejemplo, en el COVID, el tratamiento de COVID, bueno, del virus era con corticoides. Entonces, eso hacía que las arterias pequeñas se llenen de grasa, se obstruyan y por lo tanto llega menos oxígeno a varias zonas del cuerpo. Entonces, digamos que eso sucedía con justamente la zona de la cadera. Llegaba menos oxígeno, las arterias se obstruían de grasa, entonces toda esta parte entraba en necrosis, es decir, toda la cabeza del fémur se necrosaba. Y por lo tanto, luego de muchos años del COVID, varias personas tuvieron que usar prótesis de caderas, ¿no? Para reemplazar esta cabeza del fémur. Entonces, esa es la importancia de las arterias circunflejas, llevar oxígeno a esta parte y también evitar lesionar esta zona, porque como les decía, puede entrar a necrosis avascular de cadera. ¿Ok, chicos? Ya. Entonces, eso sería con las arterias. Mm. ¿Hasta aquí había alguna pregunta o todo está claro? Ya, vamos a continuar. Y bueno, ahora vamos a ver algunos músculos que van a estar en esta zona, que no van a ser como tal los músculos de glúteo, no se van a relacionar mucho, pero sí van a estar como que arriba de ellos. Entonces, en primera tenemos el cuadrado lumbar. Ya, este cuadrado lumbar nace de lo que es la cresta ilíaca. Van a ser de aquí. Este va a ser su origen. Vamos a poner el color. Ok, este va a ser su origen, pero luego se va a insertar en la última costilla, que vendría a ser la costilla número 12, y también en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, que van a ser las últimas vértebras, ¿no? Entonces, eso va a ser su origen, su inserción. Luego, en cuanto a su inervación, va a ser inervado por el plexo lumbar, que lo van a ver con Grace. Específicamente de la rama L1 a la L4 es la que va a inervar esta zona del músculo. Y bueno, ¿cuál es su acción principal? Principalmente se encarga de fijar la columna, es decir, hace que la columna no se vaya a los lados, ¿no? La mantiene estable cuando estamos caminando, por ejemplo, cuando estamos corriendo, saltando, hace que la columna no se doble. Entonces, esa es su función principal, pero también va a tener una función secundaria. Este músculo va a participar también en lo que es la inspiración forzada, ¿no? Cuando nos estamos ahogando, cuando hay falta de oxígeno, va a participar en la inspiración forzada, ¿ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Va a elevar la costilla, la última costilla, que es la número 2. Y de esa forma va a participar. Ya. Entonces, eso sería lo más importante de este músculo. Y aquí también lo podemos ver. ¿Cuál sería? Sería este de aquí. Esa es una imagen real. Entonces lo podemos ver más o menos en estas zonas. Si no me equivoco, no, sería en esta. Acá está. Ese sería el músculo. Ese de aquí. Ya, ese sería el cuadrado lumbar.
que como les digo, van a ser en la cresta y se va a unir en las apófisis transversas. Ya. Luego tenemos el músculo psoas ilíaco, que en realidad está formado por dos músculos, que vendría a ser el músculo ilíaco y el músculo psoas. Entonces, bueno, ese sería el músculo ilíaco y el que está aquí sería el psoas. Entonces, el psoas como tal van a ser desde la costilla, o perdón, desde la vértebra D12, que está aquí, y se va a extender hasta la L5, ¿ok? Entonces, desde la D12 a la L5. Y lo que es el músculo ilíaco, como ya vemos en la imagen, nace en la cara interna del ilion o del hueso ilíaco. Y bueno, luego estos dos se van a unir sus fibras y se van a insertar en lo que es el trocánter menor del fémur, que lo podemos ver aquí. Entonces, ese va a ser su origen, su inserción. Ahora, ¿cuál va a ser la acción principal? Este músculo se encarga sobre todo de la flexión del muslo. Es decir, para que el músculo, perdón, se flexione, para que tenga los movimientos que tiene, va a ser gracias a este músculo que va a ser el iliopsoas. Y bueno, va a participar en lo que es caminar, correr, subir escaleras, ¿no? Eso es lo que va a hacer y aquí lo podemos ver también. ¿Cuál es? Podemos identificar, bueno, sería uno de estos acá. No lo encuentro muy bien. Pero creo que era este y el de aquí no sería el cuadrado lumbar. Pero bueno, lo pueden ver también en el libro que les mencioné y ya pueden estudiar. Bueno, ahora vamos a ver la región glútea. Mm, ya. Entonces, vamos a dividir la región glútea en varias partes y sobre todo esta división sirve, por ejemplo, cuando vamos a aplicar una ampolla intramuscular. Entonces es importante conocer toda esta región anatómica. Entonces vamos a dividir al glúteo en cuadrantes para poder estudiarlo. Entonces, primero en este cuadrante que va a estar acá, en la parte principal, aquí es donde se va a relacionar con la cresta ilíaca. Entonces, por debajo de la piel y del músculo, vamos a encontrar la cresta ilíaca. Ya, entonces aquí estaría la cresta ilíaca. Luego, adentro, o sea, abajo de lo que son los glúteos, vamos a encontrar la columna sacrococcígea, aquí, en esta zona. No, perdón, la columna sacrococcígea estaría para esa estructura. Entonces, aquí vamos a encontrar la columna sacrococcígea. Entonces, aquí sería la columna sacrococcígea y luego tenemos la espina ilíaca que va a relacionarse con esa zona. La espina ilíaca. Luego vamos a tener el pliegue glúteo, y en este punto central que marqué aquí va a estar el piriforme, el músculo piriforme, justo en el punto medio de la región glútea. Entonces no se olviden, chicos, aquí vendría a estar el piriforme. Entonces aquí ya tenemos la división de la región glútea. Ahora vamos a hablar de algunas patologías que se van a relacionar con esta zona. Entonces, en primera tenemos la estatiopigía. Ok, la estatopigia básicamente es la acumulación de grasa o de lípidos en la zona glútea, ¿no? Es una acumulación ya excesiva de grasa. Y bueno, también vamos a tener otras condiciones similares, como lo sería la lipoesclerosis nodular, la aniculopatía edemato-fibrosclerosante, que son patologías que se relacionan con esta acumulación excesiva de grasa, tanto en las piernas como en los glúteos. También puede ser en los brazos incluso, ¿no? Pero principalmente en los glúteos y en las piernas. ¿Ok? Y bueno, eso también se relaciona bastante con las hormonas femeninas, que lo vamos a profundizar en un momento, pero básicamente lo que nos dicen en la teoría es que va a afectar al 90% de la población femenina, ¿no? Porque se va a relacionar con el estrógeno, la progesterona, ¿ok? Normalmente en mujeres mayores, pero en realidad puede presentarse en todas las edades, ¿no? Lo que es la celulitis, el lipidema, por ejemplo. Y bueno, chicos, aquí tenemos un caso clínico para que lo puedan resolver. Entonces, igual pueden dejar la respuesta por el chat o por su audio, entonces lo voy a leer. Dice, mujer de 25 años consulta por dolor en la cadera derecha al subir escaleras y al levantarse después de estar sentada mucho tiempo. Entonces, refiere que desde hace años nota en los glúteos y muslos una piel con aspecto de piel de naranja, más evidente al estar de pie.
Tiene vida sedentaria, usa ropa ajustada y su madre presenta cambios parecidos. Al examen hay dolor con flexión de cadera y se sospecha compromiso del músculo que se origina en la columna lumbar y en la cara interna del ilion para insertarse en el trocánter menor del fémur. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, chicos? Nos está hablando de qué músculo estaría comprometido. Nos dan su inserción, nos dan su función. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, les doy un minuto. Nos dice que hay compromiso del músculo que se origina en la columna lumbar y en la cara interna del ilion. ¿Cuál sería ese músculo? Vamos, chicos, participen. Ya bueno, el músculo sería el que se inserta justamente ahí. Entonces recuerdan que el psoas ilíaco era el que se insertaba en la columna lumbar y en la cara interna del ilion. Lo vamos a volver a recordar. ¿Dónde está? Ya. Entonces veíamos que este se insertaba en la cara interna del hueso ilíaco, como lo describe también en el caso clínico, y también en lo que son de las vértebras, ¿no? Desde la D12 a la L5. Entonces justamente es lo que nos está diciendo en la columna lumbar y la cara interna del ilion. Entonces, el músculo afectado por la inserción y el origen que nos dan sería el psoas ilíaco, sería la B. Ahora, recordemos que este vendría a ser el flexor, el principal flexor del muslo, que se trata de la flexión y la extensión del muslo. Em, y bueno, también una alteración glútea y también lo que son la celulitis y todas las patologías que ya mencioné pueden relacionarse con una afección a este músculo y a esta zona, ¿no? De la articulación coxofemoral. Entonces, chicos, sería la letra B. El psoas ilíaco sería el músculo que está afectado en este caso. Ya. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de estas enfermedades que les digo, ¿no? De la celulitis y toda la acumulación de grasa em, en esta parte. Entonces va a haber tres problemas básicos que van a ser la microcirculación, o sea, si las arterias pequeñas, ¿no? Como sean las circunflejas, por ejemplo, pero hay más. Em, bueno, en cuanto a la microcirculación, em, es más que todo se relaciona con lo que son la poca llegada de oxígeno que puede haber a ciertas zonas. También tenemos la matriz conectiva y un problema con las células adiposas. Entonces, vamos a empezar hablando de la microcirculación. Entonces, em, bueno, básicamente las arterias pequeñas y los vasos pequeños se encargan de mantener la sangre y el oxígeno distribuidos de forma equivalente, ¿no? Entonces, digamos que hay un déficit en la microcirculación, entonces va a fallar el sistema de drenaje. Tanto de la microcirculación venosa como la linfática, se encarga sobre todo del sistema de drenaje venoso, em, drenaje de líquidos y también la eliminación de desechos. Entonces, ¿qué pasa si falla esta microcirculación? Se van a acumular líquidos, se van a acumular desechos, también va a haber menos llegada de oxígeno a esas zonas. Es por ello que se genera un edema en esta parte, ¿no? Por la acumulación de líquidos. Entonces falla la microcirculación, entonces va a haber una acumulación de líquidos, por lo tanto un edema en la zona glútea en este caso, ¿no? Y de las piernas. Entonces esa sería la primera razón. Y bueno, aquí hay una analogía que quise poner. Básicamente nos dice que el agua se puede acumular. Digamos, en una ciudad, con desagües tapados, se acumula el agua. Bueno, lo mismo sucede en esta zona. Es decir, no, el sistema de eliminación de desechos está fallando. En este caso, el sistema linfático o la microcirculación venosa se encargan de la eliminación de desechos. Si los desechos no se eliminan bien, se acumulan sobre todo en esta zona del glúteo. Entonces, esa sería la primera causa.
Después también nos habla de la sustancia fundamental. Ya, la sustancia fundamental sabemos que está producida por los fibroblastos y que normalmente tiene una contextura gelatinosa flexible, es decir, ni muy diluida ni muy espesa. Entonces, em, sucede que hay ciertos factores que pueden hacer que este gel flexible se vuelva mucho más duro, mucho más consistente o mucho más espeso. Entonces, eso también va a propiciar que la acumulación de grasa, la acumulación de desechos, menos oxígeno en la zona, lo mismo que mencioné antes. Entonces, esto puede deberse a varios factores. En primera está la enzima hialuronidasa. Ya, esta enzima se va a encargar de que este gel, es decir, la sustancia fundamental, se mantenga en un estado intermedio entre ni muy diluida ni muy espesa. Entonces, cuando falla esta enzima, también puede ser que las células adiposas, o bueno, la sustancia fundamental, se vuelva mucho más consistente, lo que va a impedir que se dé un correcto intercambio de sustancias, por lo que va a acumular las células adiposas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y dos, también puede ser las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas también pueden hacer que esta sustancia se vuelva mucho más espesa, más compacta. Entonces, puede ser esos dos motivos. Obviamente también hay más. Entonces, esa sustancia se vuelve demasiado espesa, como les digo, va a atrapar agua, es decir, también va a retener líquidos, va a retener desechos, va a comprimir los vasos, no va a llegar suficiente oxígeno. Entonces, todo eso va a suceder con la microcirculación y la sustancia fundamental. Entonces, como que digamos, esta alteración puede estar inducida por los estrógenos, hormonas femeninas nuevamente. Se genera edemas, va a aumentar la viscosidad y se va a generar una hipoxia. Ok, chicos. Entonces, eso sería con los dos. Luego también tenemos el tejido adiposo. Bueno, el tejido adiposo, como sabemos, tiene dos procesos principales, que son la lipogénesis y la lipólisis. Entonces, ¿qué sucede cuando ambos fallan? Normalmente, em, la lipogénesis está influida o es promovida por las hormonas femeninas, nuevamente las hormonas femeninas. Y la lipogénesis también puede estar, perdón, la lipólisis, que es la destrucción de la grasa, puede estar inducida por la testosterona, que es una hormona masculina. Entonces, eso explica por qué también los hombres pueden bajar de peso más rápido o retener menos grasa que las mujeres, ¿no? Es justamente por el tema de las hormonas. Ya, entonces, como les decía, tiene que haber un equilibrio metabólico tanto en hipogénesis como en lipólisis. Entonces, luego, si se altera la sustancia fundamental que ya vimos hace un momento, o también la microcirculación, entonces se va a alterar el proceso de la lipólisis y la lipogénesis, haciendo que la lipogénesis aumente, por lo tanto se genere más grasa y más adipocitos, sobre todo en la zona que ya les mencioné, ¿no? En la glútea y las piernas. Ya. Y esto normalmente es mayor en mujeres porque ya vimos que las hormonas femeninas estimulan la lipogénesis. Entonces, eso sería con respecto al tejido adiposo. Y bueno, obviamente también hay más enzimas, más hormonas que van a propiciar o que van a regular los procesos de lipólisis y lipogénesis. Por ejemplo, tenemos la leptina. La leptina es una enzima, si no me equivoco, que va a propiciar el hambre en las personas. Entonces, si se altera, también se va a alterar esta sensación de querer comer, la persona va a comer más y va a almacenar más grasa, ¿no? Hay varios factores. Ya, eso sería con respecto al tejido adiposo. Y bueno, también recordar que este tejido adiposo va a ser una célula viva que va a estar que va a estar siempre en un constante proceso de claro, va a metabolizar completamente lo que son los adipocitos, por lo tanto va a generar más grasa y siempre va a estar activa. Entonces, con que se altera solamente un proceso, puede generar o puede propiciar un aumento de grasa en esta zona. ¿Ok? Y bueno, también en la teoría se menciona lo que es la teoría del poseado, que son las sensaciones de grasa. Pero hasta aquí, chicos, ¿todo está claro o tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Igual si no entendieron alguna parte, lo pueden decir por el chat. Ya, vamos a seguir con la teoría del poseado. Entonces, esa teoría básicamente nos habla de por qué se forma la celulitis o por qué se acumula más grasa en esas zonas. Entonces, primero,
¿Qué es el poseado? El poseado básicamente es este aspecto que nos da la celulitis, que es como el aspecto de hoyuelos en la zona glútea. Entonces, eso van a ser los poseados. Ahora, esa teoría nos dice que esto se debe no necesariamente a que una persona sea muy obesa o tenga mucha masa, mucho tejido adiposo. No necesariamente es eso, sino que básicamente lo que nos dice esa teoría es que la grasa o los adipocitos tiende a moverse hacia arriba o hacia las zonas donde la dermis está debilitada. Entonces, la dermis se debilita, sabemos que puede ser por la edad em, o por varios factores, normalmente por la edad. Entonces, la dermis, en este caso de la zona glútea, en personas mucho más mayores, va a estar más debilitada. Entonces, la grasa tiende a subir hacia arriba y a acumularse en esas zonas, ¿no? Esa sería una de las principales razones y no siempre es porque la persona tenga un índice de masa corporal muy alto, simplemente es por razones de que la dermis se debilita y también tiene que ver mucho con los septos fibrosos. Los septos fibrosos básicamente son los tabiques, el tejido conectivo que se va a encargar de mantener la piel lisa y también la grasa distribuida. Entonces, cuando estos septos fallan, se puede generar estas alteraciones que vemos en la imagen, ¿no? Pequeños hoyuelos o que la piel esté desigual. Entonces puede verse esos dos factores, tanto la dermis debilitada como los septos fibrosos. Eso es lo que nos dice la teoría del poseado, ¿no? Entonces, la idea principal que se tienen que llevar de esta parte es que no necesariamente porque una persona tenga índice de masa corporal alto va a tener celulitis o porque no tenga un índice de masa corporal alto no va a tenerla. Es decir, no depende necesariamente de la grasa o de la cantidad de grasa que tenga la persona. Puede verse esos dos factores que ya les mencioné. Ya. Otros factores predisponentes también tenemos como el genético hereditario. Normalmente em, está en la genética el hecho de que de que se te haga más fácil acumular grasa o de que no. Por eso es que personas muy delgadas, muy obesas, que tienden a acumular más grasas por su misma genética. Y bueno, también está el estilo de vida, el sedentarismo, la ropa ajustada también puede propiciar estas patologías. Y los fármacos. Ahora, los fármacos como los beta bloqueadores o los anticonceptivos también pueden hacer que se acumule más grasa en estas zonas del cuerpo. Ya, también está la menopausia, la dieta rica en grasas, en comida rápida, por ejemplo. Y bueno, todo eso pueden ser factores predisponentes a que sucede estas patologías, ¿no? Y bueno, en cuanto a su clasificación, se va a clasificar principalmente por su localización. Puede estar localizada en una zona, como en el caso de las mujeres, de varias mujeres, en los glúteos, en las piernas, incluso en los brazos, pero también puede ser generalizada, que ya es otro tipo de obesidad que está distribuida en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, por su consistencia, puede ser blanda, puede ser grasa edematosa, más dura, más compacta, y por su correlación clínico-histológica, en primera, la menos grave sería la edematosa, que es simplemente acumulación de líquidos. Pero ¿qué pasa cuando ya se compromete la microcirculación y todo lo demás? Entonces pasa a ser edematosa isquémica. Isquémica porque ya habíamos visto que llega menos oxígeno a esa zona, ¿no? Y también se pueden formar placas fibrosas. Entonces, ya otro caso más grave sería la fibrosa o fibra esclerótica. Y ya, digamos, el más grave de todos sería la fase esclerótica, ¿no? De la celulitis. Y bueno, aquí nada más está la localización, que normalmente son los brazos, como les decía, los glúteos, los muslos, también el abdomen. Y bueno, luego también en la clase el doctor menciona lo que son las escalas de gravedad. Entonces, en primera tenemos la escala de gravedad fotonumérica. Esa escala normalmente la divide según los hoyuelos y la profundidad de los hoyuelos. Como habíamos visto, los hoyuelos son estos que están aquí. Esos serían los hoyuelos. Entonces, esta clasificación se centra más que todo en la cantidad de hoyuelos y también la profundidad. Entonces, digamos, menos de 4 depresiones o 4 hoyuelos sería la puntuación número uno, ¿no? La puntuación número 2 sería ya de 5 a 9 y la número 3 sería más de 10 hoyuelos. Y luego también la clasifica por la profundidad. Puede ser de 1 a 2 milímetros, que sería la primera fase, de 3 a 4 que ya sería moderado, y grave sería ya hoyuelos de más de 5 milímetros, ya muy profundos, ¿no? En la piel. Em, y luego también tenemos la clasificación de Nuremberg o la clasificación de Müller. Y bueno, esta no se centra tanto en los hoyuelos, sino en el aspecto de la piel. Entonces, el grado uno sería una piel normal,
Una piel normal que solamente, o sea, una piel que va a estar normal tanto de pie como de acostado, pero cuando ya comprimes la piel sí se van a formar los hoyuelos. Entonces, esa sería la de grado uno. La de grado 2 es básicamente cuando la piel ya está de color naranja, ¿no? Y es evidente los hoyuelos tanto como si está parada como si está echada, ¿no? O sea, no se necesita comprimir el músculo o la piel para que se pueda ver la celulitis. Y bueno, luego el grado 3 es muy similar al grado 2 pero con la diferencia de que en este grado ya van a haber nódulos, irregularidades en el área afectada. O sea, no va a ser, va a ser un poco más grave. También los hoyuelos van a ser mucho más profundos, ¿no? Como vimos en el anterior. Y bueno, chicos, eso sería todo. También aquí tienen un cuadro con los músculos del glúteo, con su origen, su inserción. Eso ya lo van a ver con Grace, pero bueno, les dejé este cuadrito para que lo puedan estudiar. Y bueno, ¿hasta aquí habría alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Ya. Vamos a hacer un par de preguntas para que puedan responder por el chat o por audio para ya terminar la clase. Ya. A ver, empecemos con... Ya, ¿alguien recuerda cómo se llamaban las arterias que estaban alrededor del cuello del fémur? Las que irrigaban toda la zona coxofemoral. Eran... ¿Alguien recuerda, chicos? Claro, las circunflejas. Ya. Otra pregunta, a ver. Dos más para terminar. Mm, a ver, algo fácil. Ya. Eh, ¿Recuerdan dónde se insertaba el cuadrado lumbar? ¿Cuál era su origen y su inserción? Vamos, chicos, participen. Origen e inserción del cuadrado lumbar, chicos. Ya recordamos que el origen era en la cresta ilíaca y se insertaba en la costilla número 12, que era la costilla, la última costilla, ¿no? Ya, y última pregunta, chicos. Mm, ya, ¿recuerdan cuál era el ligamento que estabilizaba mejor la articulación coxofemoral? El ligamento más resistente de la articulación coxofemoral. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El que unía al ilion y al fémur, chicos. Sería el ligamento iliofemoral, ¿ok? No se olviden de eso. Es el más importante de todos los ligamentos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Ya les voy a mandar el post-test por el chat de WhatsApp. Gracias a todos, chicos, por asistir.